Les hablaré de forma muy resumida lo que yo aprendí en esta materia. Primero empezamos con que la contaminación consiste en la emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes. Estas pueden ser tanto material particulado como gases. Estas pueden provenir de diferentes fuentes, por ejemplo, actividad humana como es las industrias, quema de combustibles, procesos químicos o incluso de transporte público. Este problema tiene múltiples factores. Bueno, puede afectar en múltiples áreas. Puede afectar en la salud humana. Puede llegar a causar impactos ambientales significativos y daños a la atmósfera. Esto especialmente cuando se trata de gases de efecto invernadero. Como ya he mencionado, el material particulado comprende de partículas sólidas o gotas líquidas suspendidas en el aire. Eh, Estas partículas varían en tamaño, densidad, forma y composición. Hablando del tamaño, nosotros podemos inferir que con partículas muy grandes, estas pueden sedimentar de forma más rápida. Sin embargo, con partículas pequeñas, estas no lo harán. Aquí es donde entra el concepto de velocidad terminal, que se utiliza para describir el límite que alcanza una partícula al caer en un fluido. En este caso, el fluido va a ser el aire. Eh, esta velocidad depende de parámetros físicos como el diámetro de la partícula, densidad de la partícula, densidad y viscosidad del aire. Y este es un paso clave para calcular cuánto tarda una partícula en sedimentar o qué tan eficiente podrá ser su remoción en sistemas de control. Sin embargo, hay partículas muy pequeñas o muy finitas las cuales las fórmulas para la velocidad terminal no aplican en ellas. Tenemos que utilizar factores de corrección como el factor de corrección de Cunningham, y la velocidad terminal real puede diferir significativamente de la calculada por fórmulas simples. Aquí nosotros tenemos que aplicar ese factor de corrección para que podamos obtener una velocidad terminal real. Y esto ya depende de las condiciones. Podemos encontrar varios regímenes para hacer un cálculo adecuado. El primero es el régimen laminar, después el intermedio y el régimen de Newton, el turbulento. En el primero se aplica la ley de Stokes, en la segunda no entra ni en el laminar ni en el turbulento y se utilizan un poquito fórmulas más complejas, y en el turbulento ya es el régimen de Newton que requiere usar expresiones de arrastre distintas. Muy bien, esto es para material particulado. Aquí es donde toda esta cosa, todo esto, y existen equipos que sirven para remover este material. Cuando no se puede evitar en la fuente, esto obviamente es necesario usar equipos para recolectar o filtrar el material antes de que escape al ambiente. Tenemos cuatro técnicas o cuatro equipos, el cual es las cámaras de sedimentación, que estas consisten en reducir la velocidad del flujo del gas para permitir que, por gravedad, las partículas sedimenten hacia un colector o una tolva. Es el método más sencillo de los cuatro y tiene un bajo costo. Después tenemos los ciclones. El flujo del gas con partículas entra tangencialmente el equipo, formando un vórtice, y la inercia de las partículas, especialmente las pesadas, las se impulsan hacia las paredes donde éstas caen, mientras el gas limpio sale por el centro. Los precipitadores electrostáticos están diseñados para remover partículas finas. Este consiste en pasar el flujo gaseoso con el contaminante por un campo eléctrico donde estas partículas se van a cargar eléctricamente, por así decirlo, y luego son atraídas por placas colectoras con una carga opuesta. Estas se adhieren y periódicamente se va a estar vibrando, limpiando para tener para recolectar el polvo. Son muy eficientes. Después tenemos los filtros de tela. En esta el flujo atraviesa un tejido poroso y las partículas quedan atrapadas en la tela. El aire limpio continúa y este método puede capturar partículas muy finas con alta eficiencia. Lo malo es que las bolsas pueden llegar a romper y se puede llegar a formar un entortado dentro de la bolsa, reduciendo la eficiencia. Esto compete nada más al material particulado. ¿Qué pasa con los gases? Muy bien, para los gases se utilizan otros equipos
que requieren técnicas distintas al usar las partículas, ya que estas no sedimentan ni se separan por inercia. Se emplean fenómenos o se aprovechan fenómenos físico-químicos como la absorción, combustión, condensación, dependiendo del gas, de la solubilidad, de la reactividad, concentración, entre otros parámetros. Primero tenemos la absorción. Aquí es donde entran los scrubbers húmedos, los torres de absorción, torres de pulverizado, entre otros. El gas contaminado es puesto en contacto con un líquido absorbente, muy comúnmente es agua, o en dado caso que lo requiera puede llegar a ser otro tipo de medio químico. Si el contaminante es soluble en este líquido o fluido, puede reaccionar con él, se disuelve o captura quedando en la fase líquida y el gas sale con una menor concentración del contaminante. Después la adsorción. Se utilizan torres empacadas con diferentes materiales, ya dependiendo del tipo de contaminante, que puede ser carbono activado, aluminio activada, entre otros, como el sílice. Los gases contaminantes se adhieren a la superficie del material poroso, sus moléculas se fijan mediante fuerzas físicas o reacciones químicas. Esta técnica es muy útil para compuestos orgánicos volátiles. Después, por último, tenemos la oxidación térmica o la incineración, que es cuando los contaminantes gaseosos son orgánicos tóxicos y peligrosos y deben tratarse mediante combustión, transformándolos en productos relativamente más inocuos, siempre y cuando la combustión sea completa, controlada. Este método es muy común cuando los gases no pueden absorberse ni absorberse fácilmente o cuando se busca una destrucción definitiva. Esto es, a manera muy resumida, lo que se ve en esta materia y eso es lo que por lo menos yo aprendí.